justificarnos de por la lo que situación de vivimos, nuestras vidas. porque somos unos pobres desgraciados. Ya, es tu elección salir de ahí. Como ese, wow, ese clímax del proceso de transformación, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de esta experiencia humana, que nos invita a hacer ese cierre de ciclo a nivel interno de todo lo que representa. Apego, cuando uno está haciendo duelo, el apego físico es una de las cosas que uno más extraña, que uno más anhela. Y pues a vivir, ¿no? Siempre será un proceso poder como ver a los ojos, digamos, ese aspecto de la muerte, pero de la materia realmente, porque la energía siempre va a estar. Los recuerdos, las historias, eso igual hace que le dé vida a esa energía que somos, más, por más que el cuerpo ya no esté presente en esta tercera dimensión, en esta plataforma para experimentar precisamente pues todo lo que se experimenta después de un proceso así. Muchas veces cuando vivimos una situación de la muerte de un ser humano cercano, ¿no? Fíjate que en la mayoría de los casos se empiezan a activar los procesos internos pendientes de esa persona, o sea, de nosotros respecto a esa persona. Y eso es con lo cual nos encontramos la mayoría de nosotros, el arrepentimiento, la culpa, ¿sí? No haber dicho lo que se pudo haber dicho, de no haber hecho lo que se pudo haber hecho. Tiene mucho que ver con el proceso del duelo, ¿no? Que fíjate que es algo que se vive no solo cuando muere una persona, sino cuando se dan procesos de transformación a otros niveles, por ejemplo, cuando se termina una relación, Sí, son como cierres de ciclo. cierres de ciclo, exacto, porque ese proceso de la muerte, como hablamos, realmente es un ejercicio de transformación, lo que tú estás diciendo, la energía siempre va a estar ahí, la inspiración, ¿sí? Y lo podemos llamar recuerdos a través de recordar la forma que tenía, la palabra que me dijo, la situación que viví. O sea, siempre esa energía va a estar ahí, va a estar latente en la mente a través de lo que aprendimos o de lo que no aprendimos. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, en la inmensa mayoría, realmente ese proceso tiene mucho que ver, o sea, ese proceso, esa respuesta que nosotros tenemos ante una situación como esta, pues tiene mucho que ver con nuestra capacidad de cerrar un ciclo en nuestro mismo proceso, en nuestro interior, ¿sí? De empezar a laborar en esa culpa, empezar a laborar en ese victimismo, empezar a laborar en esa ira, en esa rabia, ¿sí? Surge mucho la emoción de la rabia ante una situación de una muerte, por ejemplo, De injusticia, de es como injusticia. muchas veces te vive así como, ay, pero si era mi papá, o si era tal, y era tan bueno, ¿por qué pasó eso? Así como si fuese una situación injusta, ¿sí? Y realmente es pues un proceso natural, ¿no? Como existe la vida, pues existe también este proceso de cierre de ciclos, se puede decir así. Claro, y viene siendo parte de la gran escuela de la Ese vida. Cris, Ay, está Cris, qué rico hola saludarte, Cris, no te hermanito. habíamos visto. Hola, Buenos días. Excelente, excelente. Bueno, buen día. qué rico escucharte. Cuenta que has estado por ahí mirando este tema de la muerte que es muy interesante, ¿no? De empezar a mirar un poquito más allá, ¿no? Más a profundidad de lo que es experimentar esto, ¿no? Pues no me refiero a experimentar la muerte del cuerpo, aunque nosotros estamos experimentando la muerte de muchas cosas, hablando de lo que es un cierre de ciclo, ¿sí? De hecho, aquí en la escuela nosotros muchas veces, a nivel terapéutico, yo le digo a veces a los estudiantes, venga, es que que le dicen, por ejemplo, a uno que está en un proceso, cuando están en un proceso muy fuerte, es que siento que me voy a morir, no voy a poder con esto me va a matar. Y yo le digo, sí, es que algo debe morir, ¿no? Algo debe morir en nuestro interior cuando estamos haciendo un proceso de transformación, debe morir una creencia, debe Una morir una personalidad, personalidad, debe morir un aspecto de nuestro ego, una expectativa. expectativa, ¿sí? Una ilusión, un deseo, un apego, eso, todo eso debe morir en términos de que se debe transformar, en términos de que se debe hacer un cierre de ciclo, como Claudia hablaba, como tú hablabas, y es muy rico cuando empezamos a vivir eso que llamamos la muerte de esta manera. Claro, yo siento que ya
la muerte es como ese, wow, ese clímax del proceso de transformación, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de esta experiencia humana, que nos invita a hacer ese cierre de ciclo a nivel interno de todo lo que representa o representó ese ser humano. ¿Sí? Mira que, por ejemplo, esa muerte que yo hablaba hace poquito, muy cercana, es la de un ser que nos acompañó muchísimo, que seguramente muchos conocen aquí en la escuela, que para nosotros fue un maestro, fue un padre, fue, sí, es un gran maestro, en su época tuvo el rol de padre, de hermano, de amigo, ¿sí? Y claro, cuando él se va, se empieza a dar la oportunidad para hacer todo un proceso de cierre de ciclos, de conclusiones, de aprendizajes respecto a la figura que él representaba y representa en mi psiquis, en mi mente, a la postre viene siendo así, ¿no? Entonces para mí era, y representa más esa figura del maestro interno, para otros representaba más una figura de un papá, para otros representaba más la figura de un hermano, ¿sí? Tantas cosas, ¿no? De ese, del amigo o del espejo, entre comillas, como ese que me tocaba, como decimos acá, ¿no? Me tocaba como mis callos, que llegaba así a las fibras más profundas y con el cual posiblemente en alguna vez tuve algún encontrón o alguna situación. Muchos lo vivimos de una forma diferente y esto tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos diciendo, la información que se mueve a nivel interno, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se muere o sí, cuando trasciende eh, el papá o la mamá, ¿no? Cada hermano lo vive diferente. Incluso, Porque para cada hermano es una manera diferente. Porque la relación es diferente. Entonces, lo que tú decías ahorita, muchas veces en algunas personas queda como la culpa de no haber hablado. Dime. sigue Cris, habla. A esta fecha que se llaman Hola, hola, hola. Hola. Mira ahí por la Hola. Sí, continúa, continúa. Pero, sí. ¿Te está escuchando? Sí. Hola, hola. Habla, habla, Cris. Se escucha, Cris, dale. Me está como un poquito lento el internet. Fíjate, de pronto, parece que es allá en tu casa, hermano, para ver entonces qué se puede hacer ahí. Voy a revisar y vuelvo a ver. Dale, dale. Igual ahí en ese instante se escuchó perfecto, pero bueno, continuemos entonces mientras organizas ahí. Estabas diciendo, ¿no? Que muchas personas, el tema de la muerte, como decías, para todos los hermanos es diferente, pues porque la relación es diferente. Para algunas personas, digamos que quedaron cosas pendientes por decir, para otras personas simplemente viven y si de pronto estuviera aquí, ¿cómo sería mi vida? ¿Me entiendes? Como desde la expectativa, otros desde el dolor, otros desde la nostalgia de que esa persona ya no está. O sea, se vive, como tú dices, desde muchos aspectos diferentes, ¿no? No todos lo van a vivir igual, porque no todos deben aprender lo mismo precisamente. Y esa relación no es igual para todos, en el caso del ejemplo que pongo, para todos los hermanos, ¿no? Va a ser un proceso completamente diferente, hasta el que manifiesta y permite que la energía salga, hasta el que calla todo y hace una coraza en su corazón, en su mente y manifiesta lo que siente. Y pues, claro, se vive bien diferente. Es importante tener en cuenta que cuando este tema de la muerte, este tema es, es uno de los puntos clave dentro del proceso de equilibrio, ¿sí? Dentro del proceso de equilibrio entre las relaciones que tenemos como almas o como energía que son, ¿no? ¿A qué me refiero con eso?
cuando nosotros llegamos a este planeta, llegamos a través del clan, llegamos a través de la familia, llegamos a través de los padres, los hermanos, llegamos con un entorno que vamos a construir a través de los amigos, de las personas que conocemos. Y todas esas relaciones obedecen a una serie de resonancia, a una serie de acuerdos, si lo queremos decir, digamos que obedece a una lógica, entre comillas, a nivel electromagnética, entre el gran tejido que llamamos el tejido de la vida, ¿no? Ese gran tejido cuántico. Cada ser está navegando este tejido, hilando, anudando, soltando, y así es como nos vamos encontrando, ¿no? A través de los procesos de resonancia. Nosotros como energía, como seres que estamos llegando a este planeta y nos vamos y continuamos el proceso y regresamos a través de otras formas, otras experiencias, pues vamos haciendo esto también en conjunto entre nosotros, precisamente por los procesos de resonancia, ¿sí? De asociación, de frecuencia. Entonces, ahí es cuando se hablan de los acuerdos de las almas, que venimos, no sé, acompañándonos desde hace muchas existencias, y así funciona, ¿sí? Así funciona esta dinámica, que nosotros venimos acompañándonos con aquellos que nos estamos encontrando y nos estamos reencontrando en el día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente venimos a recordarnos cosas, venimos a equilibrar, ¿cierto? Experiencias que vivimos en otras existencias, en otros momentos. Todo esto dentro de la gran dinámica de equilibrio del universo. Recordemos que el universo siempre está en ese proceso hacia el equilibrio, siempre dentro de la ley divina, ¿no? Que es la armonía y el equilibrio. Todo este proceso integrativo, unificador, resultado de las dinámicas de la dualidad, del bien, del mal, de la oscuridad, de la luz, todo eso como que siempre hemos escuchado, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros estamos en estos procesos que llevamos tantas, por así decirlo, tantas experiencias, pues la muerte viene a ser otra oportunidad más para también equilibrar estos mismos procesos, ¿no? Entonces, claro, por eso es que se siente tan fuerte. Por eso es que nos puede tomar años, nos puede tomar décadas aprender, porque son capas y capas de procesos que se están equilibrando, que pueden ser de muchísimas experiencias y como llamamos, si usted lo quiere, si usted lo considera, de muchísimas existencias también, ¿no? Sí, ese proceso de aceptación pues, mucho tiempo. Claro, porque que está muy arraigado y muy profundo, ¿no? Es muy, muy profundo la información que se mueve al experimentar esto, un equilibrio a través de la muerte. ¿Sí? Un equilibrio para todos, todos los que están alrededor. De hecho, fíjate que todos vamos a morir, o sea, todos vamos a entregar el cuerpo, todos vamos a salir del cuerpo, por lo tanto, viene siendo ese último gran proceso de equilibrio que hacemos en este cuerpo. ¿Sí? Lo hacemos nosotros y lo hacen todos alrededor. Es muy interesante este ejercicio cuando lo empezamos a mirar con un propósito más allá de, hombre, simplemente rasgarnos las vestiduras porque la persona ya no está, ¿no? Empezar a mirar a profundidad el propósito mismo de la experiencia como la estamos viviendo. También me parece que es importante precisamente todo este proceso de eso que han llamado la muerte, porque es un proceso que nos acompaña muchísimo a apreciar la vida, ¿no? A no dejar nada pendiente, como que muchas veces también cuando nos toca un concierto como que nos inspira a estar al día, a vivir, a no tener nada pendiente, a decir que te amo, sin miedo, ¿sí? Como a entregarnos por completo y a darla toda y que en el momento en que esto se acabe, pues que se dé ese proceso de plenitud también, No ¿no? quedó nada por De que decir. no quedó nada pendiente, de que no tengo esa, ay, no, si le hubiera dicho esto, si hubiéramos hecho esto, ¿sí? Es como que le da a uno, no vivir al límite, pues como no en ese sentido, sino realmente apreciar la vida, apreciar los detalles, el sabor de la aromática, como el disfrute de cada cosa de la vida, ¿no? Empezamos también a... Ahí viene, por ejemplo, el mejor imposible, ¿no? O sea, yo no sé, hombre, yo no sé si nos vamos a ir mañana, si nos vamos a ir esta noche, no tenemos ni idea en qué momento nos vamos a ir, sea lo que sea que estoy viviendo, es toda mi vida, es toda mi vida en este momento. Si empezamos a mirar a profundidad este ejercicio, cada instante es toda nuestra vida, porque en cualquier instante puede terminar este momento, puede terminar este proceso con este cuerpo, ¿no? Entonces, sea lo que sea que esté viviendo, lo puedo vivir
como, como un infierno o lo puedo vivir como un paraíso en este momento. Recordaba ahorita que hablaba con algún estudiante y precisamente en clase, estábamos en una clase y ya retomamos algunos módulos dentro de la escuela, dentro de la modulación. Y en la clase yo decíamos eso, ¿no? Claro, este planeta es un paraíso y lo que ha hecho el ser humano es subir el infierno al paraíso, traer el infierno a este paraíso que es el planeta. ¿Sí? Y claro, eso es lo que nosotros percibimos. Y esa persona me decía, pero ¿cómo dices que es un paraíso si la gente está sufriendo todo el tiempo? Y yo decía, claro, está sufriendo en medio del paraíso y no se va a dar cuenta. Como dicen, va para cielo y va a llorar. Va para el cielo y va a llorar. O sea, está sufriendo en medio del paraíso y no se va a dar cuenta. Y con esto, claro, y con esto no estamos diciendo que un ser humano no viva situaciones o experiencias fuertes, traumáticas, negativas, etcétera. Lo que estamos empezando a mirar es venga, ¿cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo percibir? Porque al fin y al cabo es una elección. Elegir de qué manera voy a empezar a comprender el proceso de la muerte, de qué manera voy a abordar el proceso de la muerte, de qué manera voy a abordar el proceso de la vida también, el proceso del día a día. Hombre, de qué manera voy a abordar esta sociedad en la que vivo, por ejemplo. Que yo me puedo quedar quejándome de la sociedad, llenándome de tristeza, de nostalgia, llorando, ¿sí? Y a veces vivimos eso. Yo sé que tú y seguramente muchos de los que estamos acá, en algún momento hemos sentido esa sensación de profunda tristeza, ese, esa, como esa desilusión de ver tanta violencia, tanto sufrimiento. ¿Sí? Muchas veces hemos vivido eso. Y eso también es muy rico porque, pues, la desilusión es también, Salir venga, de la ilusión. despierte. Sí. ¿Sí? Es un llamado a despertar precisamente a la vida, a permitirnos, bueno, está bien, todo el mundo lo está haciendo así, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo puedo crear yo el efecto y no terminar siendo la causa de algo? ¿Sí? Siendo, marcando el efecto en mi vida y en el entorno En lugar de simplemente estar a la voluntad de una sociedad del que no gobierno, me gusta, o que de, estoy rechazando, o violenta, o como sea que la esté persiguiendo. Exacto, es que es así, ¿no? Porque al fin y al cabo es un paraíso. Nosotros salimos de este lugar, salimos a la ventana, miramos afuera y decimos, wow, qué paraíso en el que estamos. Ah, es que Sergio, tú vives en una montaña por allá. Sí, pero tú también puedes salir, abrir la puerta de tu casa o abrir la ventana de tu casa, mirar hacia el cielo y también puedes ver el paraíso que hay ahí. ¿Sí? También puedes ver ese paraíso que hay ahí. Puedes ver ese paraíso que está a unos minutos caminando. Es más, puedes ver el paraíso que hay en tu interior. De cerrar los ojos en una meditación. Ahí está el paraíso realmente. No es la forma que se está manifestando, porque es la forma que está proyectándose desde mis propios infiernos mentales. Pero repito, eso es una elección, porque yo puedo también entregarme al victimismo, entregarme a todo este ejercicio. Cris, ahora sí, hola Cris, Hola, hola. ahora ahora sí, sí, cuéntanos. No, pues ya iba en otro tema. Ya que sabes. Retoma lo que ibas a decir. Hola, hola. Sí, por sí, estos días hable, que se hable, Ok. nada, celebra, hable, que te estamos escuchando. ibas a decir que por estos días que se celebra Eh, algo. Se estaba celebrando algo que llamamos el Día de las Madres. Día de las Madres. Es todos los días. Entonces, no sé, un día que uno se levante y diga, hoy no soy papá. Y uno lo puede hacer. Después llega el pelado y le dice, papá, necesito tal cosa. O, entonces, bueno. Pero bueno, ese es otro tema. Hablaba con mi hermanita y decía, yo le decía, es que mi mamá, desde en una conversación, yo decía, es que mi mamá es diferente a tu mamá. Ella decía, no, es que estás queriendo decir que yo soy una recogida. Yo le dije, no, eso, somos hijos de una misma madre, pero tú tuviste una mamá muy diferente a la mamá que yo tuve. Siendo mi mamá en muchos aspectos muy neutra, pero para mi perdón, o lo que yo viví, o la forma de ser de mi mamá, conmigo fue diferente a la forma de ser.
con ella. Pues, como agregar a eso que estabas hablando ahí. No había que mirar. Sí, sí, total. Sí, claro. Lo que Chris dice es algo importante, ¿no? Que de hecho es algo que siempre se ha dicho aquí desde la escuela y es empezar a reconocer que, hombre, todo es una percepción. O sea, todo aquello que nosotros consideramos que es, realmente es nuestra percepción, ¿sí? Y ahí eso tiene mucho que ver con lo que está diciendo Cristian, de que mi mamá es una mamá diferente a la de mi hermano, porque cada uno percibimos nuestra relación con ella de una manera diferente, ¿sí? Entonces son madres diferentes. Es Cuando el al mismo final es solo una cuerpo, mujer. ¿sí? Es un mismo cuerpo, es un mismo cuerpo, pero son madres diferentes porque la madre es una percepción psicológica, ¿sí? Que la madre es un título. Realmente yo no puedo ver una madre, yo puedo ver una mujer. Yo puedo ver una mujer lactando un niño. Y va usted le pregunta, ay, ¿qué edad tiene tu niño? Y le dice, no, no es mi hijo, es mi sobrino. ¿Sí? Ah, eso se puede ver y se ve mucho. O las famosas nodrizas, la que ni siquiera, ya no se ve tanto, pero se vio mucho tiempo. Y en muchos lugares seguro se sigue viendo. Ni siquiera son familia y ya lo están amamantando. Por lo que podemos ver ahí claritico que la madre es una figura, es una forma mental. ¿Sí? Entonces en ese orden de ideas, claro, cada madre, cada hijo tiene una madre diferente, cada hijo tiene un padre diferente. Cada papá tiene un hijo diferente, o sea, tiene una relación diferente con sus hijos, con sus diferentes hijos. ¿Sí? Fíjense que eso es claro como el agua. Nada más uno mirando el caso de la vida de cada uno. Entonces uno tiene que estar muy ubicado con eso. Por ejemplo, uno no puede conocer, yo no puedo conocer la mamá de mis hijos. Fíjense en eso. Yo no conozco la mamá de mis hijos y nunca lo voy a poder conocer, porque la mamá de mis hijos, la mamá de ellos, solo lo conocen ellos, a su mamá. Yo puedo conocer a mi compañera, yo puedo ver puedo percibir lo que sea que yo perciba de un rol materno de mi compañera, pero yo no puedo ver la mamá de mis hijos, por mucho que yo quiera, ¿sí? Y yo sé que a veces la mente hace como cuando escucha este tipo de cosas, pero si nosotros empezamos a mirar, o sea, palabra por palabra lo que se está diciendo, empezamos a darnos cuenta cómo funciona esto. Y cuando nosotros empezamos a aplicar esto, también nos acompaña a ubicarnos muchísimo en las relaciones que tenemos con nuestro entorno. Y por eso es que nosotros decimos que el proceso de la muerte es importantísimo para nosotros empezar a aprender muchísimo de lo que podemos aprender a través de la experiencia de otro ser humano. ¿Sí? Empezar a ver, bueno, cuando esa persona muere, ¿qué está muriendo en mí? ¿Sí? ¿Qué está muriendo en mí? Que no quiero que muera en mí, porque ahí Que está debo la resistencia, transformar dentro que de debo mí. transformar, exacto. Ahí está la resistencia, y ahí está cuando sufrimos tanto por la muerte de otra persona. ¿Y por qué llevo tantos años y todavía no lo logro y todavía siento tanto dolor? Claro, y es porque hay que mirar qué es eso que no he permitido que se transforme, que no he querido soltar, que no he querido transformar en mi vida. Porque si yo, fíjense en esto, si yo amo a un ser humano profundamente y esa persona se va, o sea, ocurre algo que inevitablemente va a suceder, que sí o sí va a suceder con todos aquellos que estamos en esta experiencia humana, ¿sí? Entonces, listo, ¿qué voy a hacer con esa situación? Y si yo en ese momento utilizo toda esa energía que se mueve cuando una persona cercana se va, porque es todo un caos a nivel psicológico, claro, porque también esa persona cumplía un rol en mi vida y ese rol va a dejar de estar siendo cumplido por esa persona. Entonces se va a crear un caos a nivel Y esa psicológico. relación va a terminar Y de esa alguna relación va a manera. terminar de alguna manera, que puede seguir de otras maneras, una relación con la información que yo asocio a esa persona, sí, pero esa relación directa termina ahí. Entonces genera un caos tremendo a nivel interno, a nivel externo también, que es ahí donde yo debo hacer el laboratorio profundo y cuando me permito aprender y salimos llenos de aprendizajes de ese proceso que se llama duelo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a mirar, o sea, yo ya no vuelvo a ver esa situación de la manera que lo veía antes. Yo ya no vuelvo a percibir, a recordar esa situación con el mismo dolor, con el mismo Sufrimiento. sufrimiento, con la misma tristeza. No quiere decir que de un momento a otro desaparece. Y es muy interesante porque muchas veces cuando vamos a hacer este cierre de ciclos pensamos que pues que ya es como
como si ya no se puede volver a hablar de ese tema, como si ya aquí fuera la última vez que yo fuera a tener algún tipo de relación con ese ser, como, como si ya fuera el final. Como si tuviéramos que enterrar eso. Es que fíjate Exacto. que, de hecho, el arquetipo de enterrar el cuerpo es muy interesante. Por eso nosotros decimos, venga, si se va a hacer algún ejercicio, siempre la idea es quemar el cuerpo. Realmente la idea es quemar el cuerpo, Ujú, ¿sí? Porque el fuego acompaña el proceso de transformación a todo nivel, a nivel físico, energético, psicológico, a todo nivel. ujú, Porque de hecho cuando se entierra, también tiene un significado arquetípico y es eso, es querer enterrar, echarle tierra ujú. a eso que representa ese ser. Y fíjense que por eso se va al cementerio. Es interesante porque la mayoría de las personas que queman el cuerpo lo utilizan de muchas formas. Pongamos que digamos la forma más tradicional es que incluso lo llevan a... Lo liberan. No, no, la forma más tradicional dentro de la Ah, religión es que lo ponen en una iglesia, en eso que se llama un rosario, ¿sí? Pero mira que incluso así no genera o sea, tanto situación alrededor como por ejemplo cuando es un entierro, cuando hay una lápida, cuando hay un espacio donde la persona va todo el tiempo, cada año, ¿sí? Como que lo que yo he notado es como que el cierre de ciclo es más complicado, no se claro, porque termina de dar. el apego, cuando uno está haciendo un duelo, el apego físico es una de las cosas que uno más extraña, que uno Ujú. más anhela. Y uno sabe que ese cuerpo físico Sí, está ahí. ahí Ujú. de alguna manera, así sea en los huesos o lo que sea, pero ahí está, ¿me entiendes? Y es como que la mente es lo último que ve, pero tiene como la certeza de que hay Claro. algo que todavía está, entonces por eso es como que ese apego, como esa ligadura, eso que todavía lo ata a uno, aunque pues eso igual es también dependiendo de cómo uno lo viva, ¿no? Pero Pero sí, fíjate que eso es es muy interesante. diferente, claro, cuando por ejemplo personas ya queman y liberan las cenizas y ya O incluso si la dejan en una urna, o sea, claro, la mente asocia, ve una cajita, ya no asocia el el cuerpo. cuerpo de la misma forma, ¿sí? Parece que fuera algo pequeño, pero es algo importante. Ujú. Porque, claro, en un cementerio incluso se ve como el espacio, o Del sea, cuerpo. tú lo visualizas literal ahí acostado. Ujú. Entonces, claro, empieza a generar una cantidad de situaciones a nivel psicológico interesante. Y eso es importante empezar a mirar todos estos detalles dentro del proceso de la muerte, repito, para darle un sentido a la muerte, porque es que ni la vida ni la muerte tienen ¿Cierto? sentido a menos de que yo se la dé. Dime, Cris. En esos días, pues estaba viendo un programa, pero estaban hablando sobre las creencias gitanas, hombres gitanas, que tenían y pues me pareció muy, un montón de cosas, porque habla pues como de todas las culturas, pero está en esa parte de los gitanos que queman, pues en ese tiempo, ya no, quemaban los cuerpos en una carroza y la llenaban con todo lo que no quedara nada de esa persona, con hasta el más mínimo recuerdo de fotografías y pues ya en una época más actual, 1900 para acá, lo quemaban con fotografías, libros, cartas, todo lo que tuvieran, todo. Pues, no sé, joyas, de todo lo quemaban para que no quedaran apegos entre los familiares. Y así quemaban de una vez y cerraban el ciclo y esa etapa. Me pareció muy interesante como eh, esa costumbre, porque digamos que de la costumbre está como ese cuerpo de dolor eterno, entonces los, los miles de días de estar yendo a un lugar y estar pendiente de lo que dices, lo que acabas de decir, no sé, de que ahí hay algo, o no, unos huesos, no sé, pero en esa costumbre de ellos era como, listo, mueron, se preparan, lo meten en la carroza con todos los recuerdos, todo, y quiera después en las cenizas pues, todo lo que quiera de valor, pero después en las cenizas de resto todo lo que... Así es, así es. Sí. Y hay muchas culturas que hacen eso, ¿no? De hecho, por ahí alguna vez también hablábamos de la tradición en la India, ¿no? La tradición en la India donde también queman los cuerpos. Eh, todos los hinduistas queman el cuerpo, nunca entierran a nadie allá, ¿sí? Siempre se quema. Y se quema porque realmente para ellos la quema del cuerpo es simplemente eso. Venga, hay que quemar el cuerpo.
hay que quemar el cuerpo para que el alma pueda salir. Así es como lo ven ellos, ¿no? Porque si el cuerpo se entierra, pues el cuerpo queda ahí y la alma queda asociada al cuerpo. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces allá siempre se queman los cuerpos, ¿no? Bueno, es interesante mirar este ejercicio porque, claro, también vemos que muchas culturas andinas también hacían los famosos entierros, más hay que mirar también la cultura, lo que tú dices, la información que tiene cada ser humano, ¿sí? Porque es diferente como nosotros lo hacemos porque no hay una comprensión. Una cosa es que yo, dentro de todo el proceso, porque también la tierra es transformadora, o sea, yo también puedo enterrar y al enterrar se transforma, lo disuelven todos los animales y eso, y al fin y al cabo termina viviendo el proceso de transformación. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. ¿Sí? Es que ese es el ejercicio. Si nosotros lo viéramos así y viéramos cómo el cuerpo se entierra y se entrega a la Pachamama y se transforma, y o sea que, exacto, y no vemos la muerte, Es, sigue, sigue, sigue. es, es que si lo decía así como lo estás poniendo tú, pues como lo dices, sería, pues, es que no hay lío, o sea, es que no hay lío con nada. Lo Exacto. pongo yo, pero no hay, o sea, con ese tema de quemar o no quemar, es que en realidad sería, el tema ahí es el apego, porque se puede quemar, guardar cenizas y seguir haciendo lo mismo, de ir a un cementerio, pero ponerlo ahí al lado de la cama, es en el nocherito y todos los días, es que aquí está mi papá, aquí está el abuelo del abuelo, el, la casa del abuelo, el abuelo y cosas así. Entonces, es ser quemado, puede ser a la tierra, entregarlo, y se entregar a la Pachamama y listo, acá está, este pueblo se entrega a la tierra lo que es de la tierra, lo de aquí, lo demás, ya, pum, ya, pues, no pasó nada, no, pero hasta ahí llegaron los apegos. Pero mientras esté el apego, no importa qué método sea de eso, o sea, no importa cuál sea digamos, el fin, porque desde que esté el apego, pues puede ser, no sé, pulverizado con un rayo láser así mágico, que no dejo partículas, pero guardan una fotografía o lo que sea, y no la pegan y pues, todos los días, o sea, alguna cosa. Yo creo que el tema ahí es el apego que queda, y un apego ni siquiera, mm, yo creo que ese apego más allá es de a todo eso lo que se le llama la culpa, o cosas que quedaron por hacer o no hacer, o todo eso desde la parte mental que una persona queda con, no sé, Sí, claro, todo lo que uno hubiese querido hacer, lo que viene y pensar solamente sin esa persona, pues es complejo, ¿no? A veces es fuerte. Más como digo, la aceptación es un paso fundamental que puede tardar mucho tiempo, como puede que no tarde tanto tiempo, depende de nuestra disposición, de la conciencia también, depende también de cuánto estamos dispuestos a continuar en lo mismo o realmente estamos dispuestos a salir de donde estamos y darle tránsito a las emociones que llegan en el momento que llegan, observar y estudiar y analizarnos internamente. Lo que tú decías ahora, bueno, esta persona representa esto para mí y murió, algo debe morir también en mí, rendirnos y permitirnos que eso en nosotros muera, ¿sí? Internamente. Y, y como digo, eso es un proceso que uno nunca va a terminar de aprender. O sea, capa tras capa, continuamos aprendiendo de esta situación un montón. Hola, Hola Merly, qué rico escucharte. qué rico, ¿cómo estamos? Mejor imposible. Ay, qué rico. Qué interesante que están hablando de este tema ahorita esta semana. Am, claro que nada es casualidad y todo es causalidad. Ya se van a cumplir que 5 años este viernes que Kyle dejó el cuerpo. Y en verdad que todo lo que están hablando resuena en mi ser completamente.
todo lo que hablaban desde el principio sobre los pasos, sobre los aprendizajes. Algo que dijo Sergio muy interesante al principio del Tomando Café fue que cuando se va una persona también nos acompaña a nosotros para organizarnos en nuestra vida y en nuestras propias situaciones con respecto ya sea a esa persona o sea con uno mismo. Bueno, siempre es con uno mismo. Pero en mi caso, porque Kyle viene siendo mi hermano, al igual que mi padre, porque todos estamos ahí en junio, muchas cosas acerca de la relación con mi papá empezaron a surgir a partir de esa situación, que ya estaban presentes en mi vida, pero que pude sentir y observar más a profundidad cuando Kyle dejó el cuerpo. Y pues sí, es muy interesante también lo que decía Clau sobre cada persona tiene un proceso y no hay una regla general pues para cómo soltar y aprender, pero ahí vamos, continuamos en el aprendizaje que es muy rico y muy grande, y gracias por acompañarnos siempre. Qué rico, así es, no hay una regla, es un proceso tan íntimo, tan personal que pues para cada persona es completamente distinto, ¿no? Y sin duda no es lo mismo el día 1 que el año 10, que el año 11, que a medida también de que todo este proceso va avanzando en esa perspectiva que hemos llamado tiempo, también se van comprendiendo muchas cosas, se van aclarando, la mente se va aclarando, se va aquietando también, uno a lo largo de la vida se acompaña dando muchas respuestas a la mente y esto también nos acompaña en todo ese proceso de autoinvestigación, de conocernos internamente y externamente también. Para mí fue una motivación, ¿no? Bueno, ya llegó esto a la vida, este proceso de la muerte, pues, ¿qué es, no? Empieza uno también, ¿qué hay más allá de esta experiencia? Murió el cuerpo, pero pues realmente somos el cuerpo y empieza uno a hacerse unas preguntas que las personas dirían trascendentales, ¿no? Que empiezan a trascender muchos aspectos en mi mente, que empezamos a comprender y aprender formas diferentes, porque pues estábamos también con la misma persona, estábamos ahí compartiendo con esa persona, el apego, o sea, es un proceso que si uno se permite, pues puede sacar cosas maravillosas de algo que aparentemente es doloroso y horrible, que yo muchas veces decía esto, yo no se lo deseo a nadie, o sea, a nadie. Y pues realmente si un proceso así lo va a llevar a uno a transformar la vida de la manera en que en mi caso yo lo he hecho, pues uno diría, pues sí, se lo desearía a alguien, pero no de esa forma. No es necesario llegar hasta ahí para que empecemos a hacer un proceso interno de Pero transformación. eso que dices es muy rico. Fíjate, al final es como, no es que le deseo vivir eso, pero sí, hombre, le deseo la oportunidad de aprender algo tan profundo. Ujú, ¿Sí? es correcto. Claro, ahí es cuando, ay, no sé, llega a la mente también como bendecido aquel que tiene la oportunidad de experimentar la muerte de cerca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viviendo un momento único en la vida donde me puede llevar a hacerme preguntas así como tú dices y me puede llevar a dar pasos y accionarme dentro de un proceso profundo, más profundo de lo que de pronto alguna vez pude haber vivido en mi vida, ¿no? Ujú. Una situación de esas que marca un antes y un después. En ese orden de ideas llega un recuerdo, me acuerdo la historia de Siddhartha Gautama, el famoso Buda, o uno de los famosos Budas, ¿no? Hay una historia, o la historia de él es muy interesante, porque cuentan que él era un príncipe, ¿no? Era un príncipe y él vivía en el castillo y el papá, el rey, el papá quería que él, quería que él viviera, digamos, impoluto, inmaculado, que no tuviera corrupción por ningún lado dentro de lo que era la humanidad, este mundo, ¿no? Entonces,
prohibió por completo personas ancianas en el castillo, prohibió por completo que viera algún enfermo, que viera algún anciano, que viera algún muerto. Y él, Siddhartha, durante muchos años, él creció en ese mundo ilusorio, donde solo, fantástico, donde solo veía juventud, belleza, salud, ¿sí? Nunca vio o presenció algo así. Y es muy interesante porque cuenta la historia que en algún momento, ya cuando ya estaba creciendo, él, pues lleno de curiosidad, se escapó del castillo y fue a recorrer las calles del reino, ¿no? Y cuentan que el momento clave de Siddhartha dentro de su proceso de transformación, de iniciar ese salto hacia el interior, fue cuando empezó a ver esto, cuando empezó a ver un muerto, cuando vio un enfermo, cuando vio un anciano, y empezó a preguntarse, oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona la vida? O sea, quiere decir que esto también ocurre, esto también hace parte de la vida, la enfermedad, la salud, el sufrimiento, la muerte, y eso lo llevó a hacer todo ese viaje de autoinvestigación, autoobservación, para empezar a encontrar, y ya sabemos que más que encontrar es a darle un sentido profundo, a reconocer el sentido profundo que ya de por sí la vida tiene en sí misma, ¿sí? Es importantísimo eso. Y qué rico, como dice Merlin, pues bueno, tener la oportunidad de vivirlo de una forma diferente, de ver las cosas de una forma diferente. Y ahí es donde decimos que uno le desea a los seres humanos aprender, ¿sí? Y si aprender involucra una experiencia así, pues bueno, qué rico. Por eso es que a nosotros cuando nos llaman, oye, se murió fulanito, ah, bueno, qué rico. No, qué rico que se murió, ¿sí? Sino qué rico que tienes la oportunidad, ya que ocurrió, porque es que ya ocurrió, ¿sí? Ya no podemos hacer nada, no podemos ir y levantar ese cuerpo, no funciona. Ya que ocurrió, qué rico que tienes la oportunidad de hacer una transformación profunda en tu vida, porque sí o sí, cuando nosotros nos encontramos realmente con una muerte cercana, sí o sí ocurre algo, ¿sí? Depende cómo yo lo viva, pero sí o sí ocurre un caos que dará lugar a un nuevo orden, o un orden genuino desde un proceso de conciencia, o un orden aparente desde un proceso de ignorancia. Pero sí o sí será un proceso de transformación. Viejo Cris, bueno, cuéntanos, ¿quieres comentar algo ya antes de ir terminando este espacio tan rico? Dele. ¿O Ya alguien que quiere Merlin comentar? estaba como, ¿O creo que Merly, Merlin quieres estaba comentar algo como más? trabajando. Así que, No, gracias. ah, Súper, súper. A veces quedan abiertos los micros. A ver, cuéntame, Cris. Que esa, esa experiencia de, digamos que de la muerte, es justo llega a mi mente en estos momentos una charla que tiene mi papá, y es que está muriendo. Él llega, ve a la gente y ya lo tenemos vetado incluso, como, otra vez. Pero él llega y ve a la gente que está cenando, está en la sala, están hablando de otro tema o están muy callados, entonces el método que tiene el hombre para una conversación es que se está muriendo. Pues los que no lo conocen, vean, uy, Caliche, hermano, se llama Carlos. Caliche, hermano, ¿cómo es que usted está muriendo? Sí, yo no estoy muriendo. No, pero desde hace un tiempo para acá siento que no, es que no. Es en su charla comienza hasta que ya ve gente comiendo y él va llevando como a las personas hasta el punto y dice, pues claro, hermano, ¿cómo así? Usted el día que nace hasta el día de hoy, usted ya va a estar en proceso de morir, en cualquier momento puede morir. Y el cuerpo va en su proceso hasta llega la flor de la vida, vuelve, y ya yo estoy en estos momentos en proceso de morir, cuántas veces me meten las uñas, entonces comienza con, con sus charlas, pues, pero me vino como a la mente que en realidad todo el tiempo cambiamos de piel, todo el tiempo votamos por la piel de aquel. Todo el tiempo estamos muriendo de alguna forma, no solamente desde la parte mental y psicológica, sino también desde la parte física, en la parte del cuerpo.
cuerpo, también estamos muriendo. Así es, así es. Todo el proceso de la vida es constante transformación, como dice Cris, se mueren las células, hay un proceso descamativo en la piel, hay un proceso de regeneración interno, se mueren glóbulos rojos, se muere, o sea, todo el tiempo estamos como en constante regeneración también. Todas las noches morimos y en la mañana volvemos como un nuevo comienzo. Y todo el tiempo estamos así, haciendo estos procesos de cierre de ciclo también, que nos llevan internamente a un proceso de transformación profundo si nos lo permitimos. Y bueno, para ir ya concluyendo este espacio, qué rico hacer una pequeña reflexión de la importancia que es saber morir, ¿sí? Cuando llegue ese punto, ese momento en que vamos a irnos de este cuerpo, ¿cómo nos vamos a ir? Yo siento que el ser humano, así como dice Caliche, el papá de Cris, desde que llegamos nos estamos muriendo, desde que llegamos nos estamos preparando para ese momento, desde que llegamos a este planeta, que somos unos niños, unos bebés, y vamos creciendo y vamos avanzando, estamos acumulando experiencias, estamos viviendo cada momento, cada instante, en preparación a ese momento en que nos vamos a ir del cuerpo, en que nos vamos a ir del laboratorio, en que la experiencia como la estamos viviendo ya terminó la oportunidad de hacer lo que íbamos o lo que vamos a hacer, o de hacer lo que hicimos o no hicimos con esta experiencia en el día a día. Yo siento que eso es importantísimo tenerlo en cuenta cuando estamos en nuestro día a día. Venga, no se trata de estar pensando que nos vamos a morir en cualquier momento, llegar a llenarnos de miedo, de lo que sea, sino es recordar que en cualquier momento vamos a irnos de este cuerpo. ¿Cómo nos vamos a ir? Yo me quiero ir diferente a como llegué. Me quiero ir, Con una información. exacto, viendo la vida de una forma diferente a como la vi en mi infancia, a como me la mostraron en mi infancia. Quiero ver el amor de una manera diferente a como supuestamente yo lo conocí cuando era niño, cuando era adolescente, en mi anterior matrimonio. O sea, ¿cómo me voy a ir de este cuerpo? Y eso, si nosotros empezamos a vivir nuestra vida con eso en nuestro corazón, en nuestra mente, pues vamos a empezar a vivir el día a día al máximo, como lo dices tú. Venga, es que al día, venga, y si yo tengo una discusión con mi compañera, me quiero acostar, o sea, realmente voy a acostar mi cuerpo, voy a irme a esta dimensión de los sueños de donde posiblemente no regrese, porque hay muchos que van y no regresan. O sea, me quiero ir así, así como estoy pensando, con lo que estoy sintiendo. Por eso, una frase muy interesante que decía el gran maestro de la escuela: oiga, no se acueste con un conflicto. Sí, 8 días sin acostarse. Sí, no, pues tampoco. Sí, pero se trata de eso, se trata de, venga, ubiquémonos. Sí, ubiquémonos y bajemos las armas, Sí, es como que le bajemos vamos a las dar más murallas. poder al Exacto. amor, que va a triunfar el amor o el ego del orgullo, de no hablar con esa persona que amamos y decirle, venga, eso pues simplemente no debía ser así, pero pues pasó así y lo voy a hacer diferente o estoy observando esto, sí, pero lo que fue más el orgullo y uno se va a acostarse así con la otra persona, también esperando que la otra persona sea la que se disculpe o... Y cuando cuando empieza a morir ese ego, cuando empiezan a morir esas personalidades, cuando empiezan a morir esas creencias, y empezamos a soltar eso que pensábamos que éramos, empezamos a tomar conciencia que no somos eso, que no somos ese miedo, que no somos esa creencia, que no somos esa personalidad. Cada vez empezamos a reconocer más lo que somos y empezamos a trascender ese miedo a la muerte. empezamos a vivir. Porque el miedo a la muerte es simplemente resultado de una ignorancia, de ignorar lo que somos. ¿Sí? Y claro, cuando empezamos a familiarizarnos tanto con la muerte, porque la empezamos a vivir en todas las dimensiones de nuestra vida, el momento que llegue esa muerte física, pues va a ser un trámite más, va a ser un proceso de transformación más. ¿Sí me entendés? Va a ser un ejercicio más, un paso más dentro del proceso de la vida,
dentro de nuestro gran viaje llamado vida, cuando realmente lo estamos haciendo con un propósito diferente, un propósito profundo. Y repito, y no me cansaré de decirlo, que es una elección de cada ser humano. Ya no más, ya no más ser víctimas de nuestro pasado, justificarnos por lo que vivimos, porque somos unos pobres desgraciados. Ya, es tu elección salir de ahí. Es tu elección hacer el proceso de transformación, es tu elección que muera eso, que muera ese antiguo yo, entre comillas, ¿sí? De ahí que nosotros escuchamos hoy en día, deja de ser tú, y hay gente que se escandaliza porque se cree en esa personalidad, se cree en ese trauma, se cree en esa experiencia del pasado, y no se trata de eso. Qué rico, qué rico, qué rico estar acá, tribu, nos amamos, gracias a Cris, gracias a Merly por estar presente, a Amparito, a Marisa, gracias a Mar, a Rosario, a Jime, gracias a Janet, a Gloria, gracias a Fidel, gracias a Ani, gracias a Germán, gracias a Julie, gracias a los niños, a Manuel, a Moisés, a Samuel, gracias a Claudita, gracias a Alexa, gracias a todos, a todas, nos amamos, continuamos. Bueno, gracias a Sergio también. Que tengan una linda noche y continuamos mañana